del libro Fundamentos del Espiritismo. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? ¿Se escucha ahora? ¿Mejor? ¿Se escucha ahora? Mejor ahora, ¿verdad? Que vamos a comenzar. Tema de hoy, la voz directa, escritura directa, levitación y mediunidad curativa. Ah, ok. Introducción. La mediunidad de efectos físicos o mediunidad objetiva comprende todos aquellos fenómenos que se traducen en manifestaciones materiales visibles y tangibles, como son los ruidos y sonidos sin causa física que los provoquen, la aparición repentina de objetos, su modificación estructural o traslado de lugar, hasta la misma formación temporal de organismos biológicos. ¿Ok? Los fenómenos que vamos a discutir hoy son de efectos físicos, lo que es la voz directa, la escritura directa, la levitación, son de efectos físicos. Incluso la mediunidad curativa es de efectos físicos porque causa modificaciones en los organismos de las personas, ¿verdad? Que se someten a la sanación, ¿verdad? A la curación. Así que todos esos efectos son fenómenos de mediunidad de efectos físicos, ¿ok? Hechos que se producen con el concurso de una fuerza exteriorizada por el medium y que obran sobre la materia y la modifican, obedeciendo a la influencia psicodinámica ejercida por los espíritus. Ahí vemos la explicación de en qué consiste estos fenómenos, ¿verdad? Tiene que haber una fuerza, ¿verdad? Exteriorizada, tanto del medium como del espíritu, que entonces hace modificaciones en la materia. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Esta es parte de la introducción. De igual modo que ocurre con los fenómenos de efectos intelectuales, los defectos físicos pueden ocurrir de manera natural o provocada, es decir, en forma espontánea e inesperada, o pueden presentarse en reuniones de carácter experimental. ¿Ok? Pueden ser de forma espontánea, que hay muchos casos de eso, ¿verdad? Que están documentados, o en el caso de Kardec, pues en las reuniones experimentales donde se reunía todo el mundo para que esos fenómenos se dieran, como parte de la investigación. Las manifestaciones físicas espontáneas pueden tener varios propósitos. Uno de ellos puede ser llamar la atención de las personas acerca de la existencia de los espíritus, que esa fue la primera razón, ¿verdad? La razón original de estos fenómenos fue esa, dar a conocer alguna solicitud particular, que algún espíritu quiera llamar la atención para pedir algo, o causar molestias en ciertas personas con la cual hay situaciones conflictivas. Esa es bastante común también, donde se ven espíritus que producen efectos físicos simplemente para ocasionar molestias en otras personas o en ciertas personas que ellos, ¿verdad? Tienen algún tipo de relación o tuvieron algún tipo de relación y quieren, ¿verdad? Tienen todavía situaciones de conflicto que hay que resolver. ¿Bien? Básicamente eso es un resumen o una introducción de los efectos físicos o la mediunidad de efectos físicos. ¿Bien? La escritura directa. ¿En qué consiste la escritura directa? Los espíritus escriben palabras o mensajes en hojas de papel en blanco o en pizarras, sin la ayuda de las manos del medium. Debe decir medium, no medio, ¿verdad? Gardel le dio el nombre de neumatografía, ¿ok? A ese tipo de fenómeno. Puede ser una pizarra, puede ser un papel en blanco, puede ser, ¿verdad? Alguna superficie
Por lo general, para obtener los mensajes se coloca sobre la mesa de experiencia o la mesa donde se van a hacer los trabajos, debajo de ella o guardada en un recipiente una hoja de papel en blanco y un lápiz. Al cabo de un tiempo, que puede variar según las circunstancias, aparecen escritos sobre las hojas. Básicamente es un resumen de ese tipo de experimento de efectos, con medium de efectos físicos, ¿verdad? ¿Ok? Caracteres diversos, dibujos, palabras y hasta frases completas, que a veces se encuentran en idiomas no conocidos por los asistentes, lo que constituye una prueba adicional de la intervención de una inteligencia ajena a la del medium y a los participantes. Esos son los efectos de ese tipo de mediunidad, de ese tipo de mediunidad. Usted puede ver caracteres diversos, pueden ser garabatos, pueden ser rayaduras en el papel, dibujos, palabras, pueden ser frases completas, ¿verdad? Que a veces se encuentran en idiomas que no son necesarios. O sea, no son necesariamente los conocidos por la gente que está allí, e incluso idiomas que ya no existen. Puede ser letras y palabras sin ningún tipo de sentido. En las diferentes tradiciones religiosas de Oriente y de Occidente aparecen fenómenos que parecen ser provocados por este medio. El Decálogo, escrito por Moisés, es un ejemplo de eso, ¿verdad? ¿Ok? Para mí el Decálogo o los 10 mandamientos me parece a mí como una pequeña constitución, ¿verdad? De un pueblo que se estaba formando. Son las primeras reglas de convivencia de ese pueblo, que no era muy dócil, que digamos, y que necesitaba ciertas reglas de convivencia porque entre ellos, pues, no había, entre ellos mismos no había la unidad ni el, ¿verdad? Cualquier semejanza ahora, pues, pura coincidencia, todavía están trabajando en ese problema. No se saben, ¿verdad? No saben convivir entre ellos, que esa es la palabra. ¿Ok? Eh, Todavía hoy día, entre los grupos religiosos, entre las distintas, ¿verdad? Distintos grupos que tiene el judaísmo, todavía entre ellos no pueden convivir. ¿Ok? Y el decálogo, pues fueron 10 reglas básicas para para poder convivir en el desierto y poder sobrevivir y estar bastante en paz. Eh, pues se piensa de que eso fue escritura directa, encima de las piedras o encima de algún lugar donde Moisés, pues, pudo traer ese conocimiento, ¿verdad? O ese mensaje. Eh, es bien interesante cuando hablamos ¿verdad? En las plantillas anteriores, donde ponen el papel en un envase y ponen un lápiz. Eh, Cuando yo era más jovencito, pensaba de que el lápiz se movía encima del papel, pero con los años ¿verdad? Descubrí de que no es que el lápiz se mueve, es que la sustancia del lápiz pasa al papel por una especie de magnetismo que lo provocan los espíritus y los mediums, y entonces imprime en el papel o en la superficie el mensaje. No es que el lápiz se mueve. ¿Ok? Así que pasa eso si usted ve los videos de Gasparetto, él está moviendo las manos y si usted se fija bien, usted ve cómo los colores se van mezclando y usted ve como, a pesar de que él mueve las manos y parece que no hay ningún sentido, pues los colores se distribuyen encima del papel para entonces formar la imagen. Y no es él el que los distribuye, él tiene parte de eso, pero hay una razón magnética que hace de que los colores pues se distribuyan, ¿verdad? Hay algo ahí que hay que investigar con más profundidad, que esos colores no se mezclan. Si usted pone 4 colores y hace así, encima de un papel, todos se mezclan. Pero en el caso de él no, porque magnéticamente, con la ayuda del espíritu, hace que se distribuyan. Se mezclan los que el espíritu quiere que se mezclen y los que no se quedan aparte. ¿Ok? Eso es parte
En este caso tenemos un medium, ¿verdad? Psicográfico, hasta cierto punto. Pero en el caso de la escritura directa pasa lo mismo, solo que solamente con la energía del espíritu. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. He pensado y en una ocasión leí un libro que se titula La tecnología de los dioses, Ujú. que Jehová, entre comillas, era un dios que tuvo que haber tenido cierta tecnología para poder en una hoja escribir el decálogo o imprimir el decálogo. Y entonces, ¿dónde está el decálogo? Mm. ¿Dónde están esas piedras? En Egipto aparecen a cada rato innumerables objetos de miles de años atrás. Debajo del mar aparecen ciudades y nunca eso ha aparecido. Sí. Aquí yo me iría más a la sustancia, más que a la forma. El que estuvieran en piedras o no, no es tan importante como el mensaje mismo, ¿verdad? Que pudo haber estado en algún papiro, en algún otro elemento de escritura del momento para copiar ese mensaje. Porque obviamente tallar una piedra es mucho más difícil que escribirlo en un pergamino, ¿ok? Así que, pero lo que importa yo creo que es el mensaje. Y el mensaje, obviamente, era un mensaje de nivel superior comparado con las mentes de esa tribu en el desierto, ¿verdad? Es una especie de, como dije ya, para mí es una especie de constitución, vamos, de reglas del juego para mantener una convivencia y no matarnos entre nosotros, que es lo que, ¿verdad? Tienen esa facilidad para eso, ¿no? Tienen esa tendencia. Caliza, Ajá. es fácil tallar en una roca caliza. Sí, Bien fácil, porque es blandita, no es dura como la pedernal. exacto. Y probablemente con la interacción cultural de otros pueblos ya había entre ellos mecanismos de escritura. Así que pintura, que es algo más sencillo que grabar una piedra, que es algo más complejo. Ok, seguimos con la escritura directa. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Que las primeras experiencias de escritura directa que fueron observadas de una manera rigurosa se dieron en Francia en 1856 bajo la supervisión del barón Ludwig von Gudenstuhl, espero haberlo pronunciado bien, en la cual eh, en la cual actuaba como medium su hermana, y se recibieron decenas de mensajes en latín, griego, francés, ruso, inglés, italiano y otros idiomas que no eran dominados por ellos. O sea, ellos parece que eran gente adinerada, tenían cultura y podían reconocer todos esos idiomas. Y había otros mensajes que no fueron, ¿verdad? No pudieron descifrar. El varón publicó un detallado relato de estos trabajos experimentales que se extendieron hasta el 1872, o sea que estuvieron casi 20 años trabajando con eso. En su libro La realidad de los espíritus y el fenómeno maravilloso de la escritura directa. ¿Ok? Ese libro, pues yo busqué imágenes en internet y está. Aparte de eso, aparecen otras cosas de él, no hablan mucho de esto, pero aparentemente todavía la publicación existe. De este señor es más polémico. Que con el medio norteamericano Randy Slade, fallecido en 1905, se celebraron centenares de sesiones experimentales en diversos países, en la cual se obtuvieron escrituras directas en pizarras que eran previamente examinadas por los investigadores y atadas con tanta firmeza que parecía imposible cualquier fraude. Pero a este señor se le acusa de fraude. E incluso aparece un relato en los libros de Houdini donde él des- lo descubre.
¿verdad? Así que tenemos que investigar eso con más profundidad. Fue acusado por fraude y varias personas lo cogieron, ¿verdad? Haciendo trampas con las pizarras. Así que, para que sepan de que los hay, ¿verdad? Y la tarea de un buen espiritista es cuestionarlo todo. Y aquí hay que investigar. No tanto de que haya sido convicto por fraude, ¿verdad? Que no habla muy bien de él, sino que en el momento de la experimentación, cómo se hizo y cuál es el valor que tuvo, eso habría que investigarlo. ¿Sí? En tiempos más recientes se ha obtenido resultados satisfactorios con el medium británico Matthew Manning, en cuya presencia se producen voces y escritura directa, así como dibujos, pinturas mediúnicas y otros efectos psicocinéticos. ¿Ok? Él todavía está vivo, tiene publicaciones, es un autor, ¿verdad? Es un autor, tiene bestsellers, así que sus libros tienen, ¿verdad? Mucha salida, mucha vigencia por la comunidad que lo sigue. No es espírita, pero ahí él se ha puesto a la disposición para que físicos y estudiosos lo usen a él como conejillo de India y investiguen. Y en ciertas cosas él puede producir los fenómenos, en otras no. Así que lo de la escritura directa, hay físicos que han dicho de que sí, hay cosas comprobadas, pero con otras cosas experimentales con él, no. Es por lo menos lo que conseguí yo en internet. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, todo esto hay que investigarlo. ¿Sí? Ah, yo creo que terminamos ahí. Sí, con, con eso termina la parte de escritura directa. El libro tiene 3 ejemplos, ¿verdad? De ellos, y habría que investigar, ir al libro de los mediums, donde todos esos fenómenos están detallados, y sería bueno ver si todos esos fenómenos hoy día se dan. Habría que investigar, ¿eh? Exceptuando este señor, es la persona que yo encontré en internet de que produce los fenómenos. Habría que ver si todavía ese tipo de fenómeno de efectos físicos se da. ¿Eh? Mm. La levitación ¿en qué consiste eso? Por la acción de los espíritus y mediante la energía aportada por los mediums se produce el alzamiento y suspensión en el aire de personas, animales u objetos, venciendo momentáneamente la fuerza de gravedad. Esto es un fenómeno, ¿verdad? Un poco más complicado para mí, porque que levantar a una persona o animales o cosas, ¿verdad? Cuando ocurre la levitación del medium, este se encuentra sumergido en un trance muy profundo. Importante, está la levitación del medium y está la levitación de las cosas a su alrededor. ¿Eh? En algunas oportunidades se observan formaciones ectoplasmáticas o ectoplásmicas luminosas que elevan y sostienen los objetos o seres vivientes, las cuales fueron denominadas placas psíquicas. Y las denominó este señor, William Jackson Crawford, ingeniero de Belfast, Irlanda del Norte, quien publicó 3 libros con abundante material fotográfico sobre los fenómenos de materialización, levitación y otros efectos físicos obtenidos en el célebre Círculo Gaudier entre 1915 y 1920. ¿Ok? Así que la evidencia está en las fotos de este señor, ¿verdad? Y se observan esas placas psíquicas o esas, supongo yo que son manchas en la película o en las fotos que se ven. ¿Eh? Recuerde que la fotografía en aquella época era bastante, no era, ¿verdad? No era la mejor, pero
lo suficientemente buenas para que el fraude fuera difícil de hacer. Así que, por un lado, hoy día, pues, las fotos tienen un problema que se pueden manipular de mil y una formas. Es más difícil usar la fotografía hoy día como medio de, especialmente la fotografía digital, como medio de recoger información o capturar fenómenos, etcétera, ¿no? El fenómeno de la levitación ha sido observado en los más diversos contextos religiosos y culturales del mundo, desde el chamanismo, la danza del biches, las ceremonias y rituales africanos o polinesias, hasta los ejercicios psíquicos del lamaísmo tibetano. En todas las tradiciones religiosas hay cuentos o historias sobre levitación. La Iglesia Católica admite oficialmente que algunos santos o místicos cristianos, como Francisco de Asís, José de Cupertino y Santa Teresa, levitaban en presencia de numerosas personas y a plena luz del día. Entre los medios espiritistas han recibido el mayor crédito las experiencias de levitación protagonizadas por Daniel Douglas Home, que son legendarias realmente. O sea, se levitaba y todo el mundo lo observaba, pero no sé si hay evidencia de fotos sobre eso. Sé que hay dibujos y, ¿verdad? Dibujos de periódicos de la época, pero no sé si hay fotografías de esos hechos. ¿Sí? No he investigado sobre eso, pero sería un tema para investigar. Ok. Ahora pasamos a la mediunidad curativa, que es la que pienso yo que todo el mundo tiene más conocimiento de eso, ¿verdad? En Puerto Rico es bastante conocida porque hay historias de curanderos en todos los pueblos y de sesiones mediúnicas donde se cura a la gente en todas partes, ¿verdad? ¿Qué pasa en este fenómeno? Los espíritus intervienen para producir curaciones de naturaleza física o psíquica, sirviéndose de medios especialmente dotados para esta delicada actividad. Así que no es cualquier medium el que cura, es uno especializado. ¿Eh? Y naturaleza física o psíquica. Eso sería bien interesante. ¿Qué cosas de naturaleza psíquica cura y de naturaleza física? Pues sabemos que hay muchos, ¿verdad? Dentro de las más amplias posibilidades de las facultades se incluyen desde la elaboración de diagnósticos, la expedición de recetas, las aplicaciones magnéticas, el alivio de diversas dolencias, hasta espectaculares intervenciones quirúrgicas que pueden ejercer en el nivel perispiritual o en el propio cuerpo físico. Y eso es bien interesante. Eh, yo conozco cuentos de cirugías de personas que han sido sometidas a procesos quirúrgicos por un medio y con la intervención de otro espíritu. Eso, por lo menos aquí se da. Dime, Carmen, el micrófono, Carmen. Entonces, cuando yo era joven, Mm. para decir, desde que nací, que no sabía qué estaba pasando. Yo siempre, los espíritus se presentaban, ¿ves? Se presentaban, se sentaban en la cama o estaban aquí, pero yo lo veo, yo, yo lo veía siempre, y yo les decía que se vaya. So, yo al día de hoy, ahora están aquí, no tan que ver, Okay. tan que se están presentando diferentes. ¿Me entienden? Sí, 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 se entiende. Ok. Entonces, yo pensaba, ¿qué pasó? Que antes los tiempos había manifestaciones, sí, muchos espíritus como que se presentaban mucho más, digo, antes, porque me pasaba a mí, ya no se presentaba.
Sí, eso es algo que tenemos que... Ajá. no, Ojalá. ah, La otra es que yo, levitation, mi cuerpo se me subió así al aire. Mi mamá, porque vino cogiendo a rezar. Yo tenía 14 años. Yo no entendía qué estaba pasando. ok. I levitate. Que en el caso de esa experiencia donde tu cuerpo se elevó, pues tenemos la influencia de unos espíritus que estaban tratando de llamar la atención porque no veo ninguna otra razón que no sea esa, simplemente de llamar la atención para algo. En el caso de por qué las manifestaciones espirituales son menores ahora, habría que ver por qué, habría que investigar. Muchos de los desarrollos, tanto tecnológicos como científicos, pues han sustituido la intervención de los espíritus en muchas cosas, ¿verdad? Había mucha intervención de curación mediúnica en países como el nuestro hace 60 años atrás, porque era un país pobre donde no habían los recursos necesarios para la medicina, para la salud. Y ese país en ese momento histórico pues tenía ese boom, ese desarrollo, esa necesidad que los espíritus interviniesen, ¿verdad? ¿Por qué intervienen? Supongo yo que para garantizar la calidad de vida y extender la vida de ciertos espíritus encarnados que necesitan estar aquí para algo. Así que ya con el desarrollo tecnológico y material científico, pues ese tipo de intervención no es tan necesaria. El hecho de que no sepamos no significa que no esté pasando, ¿verdad? Debe haber culturas y países que están en ese nivel de desarrollo donde eso se dé con más frecuencia que en nuestra sociedad que ya está un poquito más desarrollada materialmente hablando, ¿verdad? En cuestión de tecnología y adelantos científicos. Pero sería interesante investigarlo. Habría que investigar por qué. Y eso conllevaría que todos los mediums que estén en centros espiritistas, pues empecemos a preguntar por qué, ¿verdad? Utilizando esos mediums, por qué eso se da y corroborar esa información. Lo de la cirugía, eso yo he escuchado cuentos, son bastante comunes. Eh, lo de los diagnósticos, había este vidente norteamericano, ¿cómo era que se llamaba? Ruth, Clancy, que había Casey, perdón. Edgar Casey era un vidente norteamericano que parte de su facultad de evidencia la utilizaba para dar diagnóstico. Ajá, y receta. Igual Y receta. Tomasita Pastor, eso es lo que estoy diciendo. Tomasita Pastor, Aquí ella daba Ah. recetas sí, a las personas que solicitaba. Incluso a la persona, ella hacía la receta primero y la persona después pedía la ayuda, ok, como le pasó a Flavio, ¿verdad? sí. Así que de esos fenómenos estamos, ¿verdad? Hay bastante información y se puede ¿verdad? Recoger y tener bastante evidencia de eso. Aquí, cada medium curador presenta características propias que hacen muy particular y específico su modo de actuar. ¿Ok? No todos los medium curadores hacen lo mismo y se comportan de la misma manera. Por ejemplo, Henry Edwards, 1893-1976, atendió exitosamente a millones de personas en Inglaterra por más de 5 décadas mediante aplicaciones magnéticas. Por medio del magnetismo, ese era el medio que él utilizaba para sanar. Decía que de él brotaban unas fuerzas curativas que eran canalizadas por los espíritus desencarnados que le asistían dentro de un estado de trance y semiconsciente, ¿verdad? Esa ahí no baja, de un estado de trance semiconsciente. Pero él describe que sentía esa energía salir de él, ¿ok?
El brasileño José Arigó, 1922-1961, se sumía en un trance profundo para dar paso al espíritu de Adolf Fritz, un médico alemán desencarnado. Aquí vemos que es completamente mediúnico, que José es el medio, quien hace las curaciones no es José, es Adolf Fritz, que es el médico, espíritu desencarnado, y utiliza el cuerpo de José para hacer eso. ¿Ok? Así se realizaron millares de intervenciones quirúrgicas superficiales o profundas, fuera de los procedimientos oficiales de la medicina. José pudo haber corrido el riesgo de estar preso por hacer eso, que es porque la medicina está bastante regulada, pero se daba, ¿verdad?, con la ayuda de ese espíritu. ¿Ok? La mediunidad curativa puede considerarse como una forma mixta, y esto es bien importante. Es una forma mixta donde tanto el medium participa como los espíritus desencarnados, que combinan efectos físicos e intelectuales. ¿Ok? Se debe tener en cuenta también que existen muchas aplicaciones curativas de carácter psíquico o anímico que no deben ser catalogadas como mediúnicas. ¿Ok? En el caso del magnetismo, para mí, el primer caso que vimos, el de este señor, Henry Edward, para mí me parece más que es anímico, porque él describe un magnetismo que sale de él. Así que parte de esa sustancia energética sale de su cuerpo, ¿verdad? Que es dirigida por los espíritus, pero que la fuente es de él. En el, ah, en el caso de José, es Adolfo Frix, el médico, que es un espíritu desencarnado, el que hace la cirugía, el que tiene el conocimiento de cómo la cirugía se hace, y simplemente José sigue sus instrucciones, porque José no es cirujano. El que es cirujano es el espíritu desencarnado. Fritz. ¿Ah? Buenos días. Ah, Ahora que estás hablando del magnetismo, recuerdo de momento Mesmer en sus investigaciones, ujú. cuando él quería trabajar con tanta gente, pues ¿qué hizo Mesmer? Pues magnetizaba árboles para que la gente fuera allí a pedirle permiso al árbol y se abrazara al árbol. Era Ma- de él. Magnetizaba unas barras de metal donde la gente se conectaba. Sí. Sin embargo, pues Mesmer que, ¿verdad?, tuvo una contribución no tan solo ¿verdad?, sobre el magnetismo y sobre la hipnosis, ¿verdad? Ha sido estudiado. Mesmer en un momento específico, especialmente al final de su vida, fue acusado de fraude por el real estate, ¿verdad? Por un fraude de compra de propiedades. Así que vemos que tenía en su juventud unas capacidades extraordinarias. Ya al final de su vida parece que las perdió, no supo manejarlas, no había el compromiso moral o la educación, y entonces la facultad no era la misma, y entonces pues se dedicó a otras cosas. Dígame. Sí. En México había una chamana que se llamaba Pachita, que ella decía que el espíritu de Cuauhtémoc, el último emperador azteca, la guiaba a ella en sus operaciones. Ella fue ampliamente estudiada por científicos y el procedimiento de ella era que ella ponía a la persona en una mesa y con un cuchillo, sin anestesia, sin nada, ella abría a la persona, introducía su mano, sacaba el órgano afectado y luego en su mano se le aparecía otro sano, ella lo introducía y se cerraba la herida sola y todo allí adentro se juntaba solo. Sí, Sí. pues ese tipo de fenómeno pues es parte de este tipo de mediunidad.
Fíjate ¿ok? que una cosa, Ella dice de que no era ella, sino Claro. que era ese claro, otro espíritu que lo ayudaba. sí. Ajá. Para mí, en lo que yo he visto, que cuando la fama, o sea, se enteran otros, se empieza a llegar la prensa, la gente se acumula, entonces, si el medium se corrompe porque la fama es yo soy famoso, ¿entiendes? Y ahí entonces se pierde el verdadero sentido de su misión. Sí, A todos le ha pasado lo mismo. la vanidad es bastante, es una de esas, ¿verdad? De esas faltas que todos ellos caen por ahí, ¿verdad? Bien. Seguimos. Ya leímos esto, ¿verdad? Ok. Dado que los recursos curativos provienen de energías ofrecidas por las personas sin que necesariamente haya una intervención espiritual, como acontece en las aplicaciones del magnetismo o en las vibraciones mentales o en la elaboración de diagnósticos por vía paranormal. Cuando, cuando los recursos provienen de la persona y no es de un espíritu, ¿verdad? Desencarnado, pues se considera ya un efecto de animismo, ¿ok? En el caso, pues, de las aplicaciones de magnetismo, de las vibraciones mentales, hay personas que se concentran ¿verdad? En ayudar a otra persona que está enferma y de momento esa otra persona percibe y siente la mejoría. Y en la elaboración de ciertos diagnósticos. En el caso de Casey, él se acostaba a dormir, tenía una pequeña siesta y se levantaba con esos diagnósticos. Fulano tiene esto, mengano. Él dormía unos 20 minutos y se levantaba y escribía. En ocasiones veía a la gente, o sea, veía visualmente y le decía lo que había que hacer, ¿no? Ah, la posibilidad de considerar la curación psíquica como un fenómeno mediúnico en unos casos o como un hecho anímico en otros fue claramente definida por Kardec en nuestros escritos. En la Revista Espírita de septiembre de 1865, puntualizando conceptos básicos sobre el tema en el artículo titulado acerca de la mediocridad, no mediunidad curativa. Sí, que yo estoy dictando y No reconoce la o sea, palabra yo, medium ni yo mediumnidad. dicto y él pone la palabra. Como mediunidad no aparece, siempre me la marca como un error. Pues dice la revista, quien dice medium dice intermediario. La diferencia entre el magnetizador propiamente dicho y el medium curador es que el primero magnetiza con su fluido personal y el segundo con el fluido de los espíritus, al cual sirve de conductor. Esto es bien importante. El magnetismo producido por el fluido del hombre o del ser humano es el magnetismo humano. El magnetismo que proviene del fluido de los espíritus es magnetismo espiritual. Más claro, Kardec no lo pudo haber puesto. ¿Ok? Y recordemos, medium es intermediario, no es poseedor de la facultad. Él es un intermediario entre los espíritus y los encarnados. ¿Ok? Y pienso que salió con esa oración simplemente para aclarar de que no es la persona la que cura. ¿Ok? Allí mismo, y en relación con el provecho económico que pretenden obtener algunas personas que se dedican a la mediocridad curativa, convirtiéndola indebidamente en una profesión, advierte Kardec con su proverbial inteligencia y sentido ético. ¿Qué dice Kardec? La mediunidad curativa es una aptitud, como todos los géneros de la mediunidad, inherente al individuo, pero el resultado efectivo de esa actitud es independiente a su voluntad. Y eso es bien importante. Usted es apto para hacer algo, pero no depende de usted de que pase. ¿Ok? Indiscutiblemente ella se desarrolla con el ejercicio y sobre todo por la práctica del bien y de la caridad. Sigo diciendo, pero
como no podría tener la estabilidad ni la puntualidad de un talento adquirido por el estudio, del cual se es siempre dueño, no debería convertirse en una profesión. Sería pues un abuso que alguien se presentase al público como un medium curador. Yo diría que eso aplica a todo tipo de mediunidad. Usted la puede desarrollar, la puede elevar, la puede mantener toda su vida si usted practica la caridad y el bien, como dice ahí. Y la práctica lo ayuda, pero usted no es el causante de eso, son los espíritus. Usted no posee nada, usted simplemente es un intermediario que ayuda a esos espíritus a comunicarse, nada más. ¿Eh? Y yo creo que en esos dos párrafos contesta claramente lo que le ha pasado a los medios curadores que no siguen eso. Pues si ustedes conocen el caso de Juan de Dios, que al principio fue uno de esos médiums curadores que sanaban gente. Y Netflix está la biografía y todo lo que muy pasó, penoso su caso porque terrible. Está bajo, ¿cómo es? En cárcel domiciliaria porque lo sacaron de la cárcel, pero aún sigue bajo reclutamiento en el hogar. sí, está preso en la casa. Pero eso es muy lamentable y no le hace bien al espiritismo, no le hace bien a todas las personas que practican ese tipo de inmunidad de buena manera, ¿verdad? Siguiendo el bien, haciendo la caridad, ayudando al prójimo. ¿Ve? Y vemos como cuando eso no pasa, se te quita el privilegio y suceden cientos de cosas, ¿verdad? Que realmente él no esperaba. En- Ujú. Persona, igual pasa lo mismo. Y tienes la capacidad, empiezas a ejercerlo, hay mucha necesidad en el lugar. Eso se va llenando, llegan los periodistas, llega Oprah Winfrey Winfield. a Ajá. hacer el documental, a ver qué es lo que hay. Todo el mundo que se riega la voz, empiezan a llegar extranjeros y se corrompe todo para lo Sí, que sí, sí. Entonces, pues empieza ¿verdad? Para sostener eso, empieza una actividad económica. ¿Y ahí qué pasa? Sí, para no caer eso, el estudio y la práctica. O sea, eh, hay muchos medios que están toda la vida trabajando y no les pasa eso. Hay carácter, hay cierta evolución espiritual, hay cierta responsabilidad personal. Casey fue uno que toda la vida fue un cartero que caminaba a pie. O sea, vivía en una casa bien humilde para aquella época, en un lugar bien apartado. No se fue a una ciudad grande a montar un show o un consultorio. Siempre fue el medium del pueblo, que todo el mundo iba a verlo, a la salida del pueblo. Siempre fue el cartero que te llevaba las cartas hasta que se murió. Siempre fue una persona que por su trabajo y siempre mantuvo la facultad e incluso las cosas que no podía decir las escribió y puso gente a que las investigara. Mira, yo recibí este mensaje, investiguen porque era o sea, producía tanta información que simplemente no podía. Hay un archivo de él y hay historiadores que lo conservan porque era tanto. Y esos historiadores lo que han hecho es que lo han organizado, pero eso es grandísimo. Volúmenes y volúmenes de información. ¿Ok? Y siempre fue el cartero. Trabajaba por las mañanas y por las tardes hacía eso en su casa. Dígame. Edgar Casey, norteamericano. Hay un documental, sí, y yo lo vi y a mí me sorprendió el lugar donde él estaba. O sea, es en medio de la nada. En esos
en esos estados de Estados Unidos donde esos pueblitos son de bien poquitas personas. Y él simplemente era el cartero del pueblo y tenía esas facultades de niño. Eh, Era una persona bien sencilla, no tenía misticismo de ningún tipo, no era cristiano, no era nada, era simplemente un medium y lo entendía así. Esto a mí me pasa y yo no tenía opinión sobre el asunto, sino ayudar a los demás cuando era una cuestión médica. Ajá, sabía que no era él y que su responsabilidad era escribirlo y decirlo. Lo que pasara con eso, él no tenía ningún tipo de problema de que tú vinieras a investigar, a leer, y aparentemente pues siempre fue así. Y pues para mí es admirable ese tipo ¿verdad? De personalidad y de sentido moral en el aspecto de que nunca se benefició. No se fue a Chicago ni a Nueva York a montar una carpa, no, ¿verdad? Era famoso, pero no porque él quisiese, era porque era de boca en boca que se sabía, no era porque él quisiese. Y él, me parece a mí que no hacía curaciones, él daba más que los diagnósticos. No era que él directamente, por lo menos lo que yo recuerdo de ese documental, era que él te decía, hay tal cosa, hay que, tú sabes, te daba, te orientaba, pero no era más allá de eso. Que a mí esos dos párrafos me gustaron mucho, ¿por qué? Porque ahí se ve que Kardec, cuando escribe el libro de los medios, tiene unas ideas sobre qué pasa y cómo pasa, pero ya con la revista espírita, lo que hace es que profundiza en la investigación. Y entonces da detalles. Y ya había, yo me imagino que ya había visto mediums que no seguían eso. ¿Ve? Entonces, pues, eh, hasta aquí la presentación. Se acabó ahí. Es un tema cortito y bastante. Yo lo que iba a hablar después de esto era de que todos esos fenómenos de efectos físicos, yo creo que 150 años después de que se escribió el libro de los espíritus y el libro de los mediums, habría que repetir el fenómeno. A ver, habría que buscar la forma de investigar el fenómeno nuevamente y a ver qué nos dicen los espíritus hoy día sobre el mismo fenómeno. Porque en aquel tiempo los espíritus dijeron cómo funcionaba, pero hace 150 años atrás. Habría que ver si hoy día el fenómeno se produce, si tiene necesidad de producirse el fenómeno, y habría que ver cómo pues hoy día los espíritus describen el funcionamiento de ese fenómeno si el fenómeno se da. Habría que coger toda esa experimentación y volverla a hacer. Hay que ver si Se necesitan mediums, primero que tengan la capacidad y que quieran, porque no se puede obligar a nadie a trabajarlo, pero pero más que eso se necesita la voluntad de todos los espiritistas para volver a probar claro, eso. seguro. Que sí. Ya no como un solo individuo que le echaron toda la carga a él en aquella época y a dos o tres de sus amigos, sino como un grupo mundial, como una autoridad mundial sobre el tema y poder hacerlo y repetir eso. Ese es Gaspareto. Sí. Sí, eso es con carboncillo. Él todavía hace o no, o hubo otro lío también con
Ah, él murió, ok. desencarnó. Sí, pero también hubo un lío. Él tuvo problemas también con... Sí, Sí, no, él siempre cobró por las obras. Lo que pasa es que el dinero lo utilizaba para mantener unos orfanatos en Brasil. Y, y él solamente practicaba su facultad. Yo no sé si es en ese video o en otro más adelante, donde él describe de que él solamente era medium 2 meses al año. El resto del tiempo él era ingeniero. Él se cogía las vacaciones de su vida y, por ejemplo, cogía las vacaciones en verano y se dedicaba a eso. No se iba de vacaciones, sino que eso era su trabajo. Entonces, con el dinero que recogía, pues lo utilizaba para mantener esos orfanatos y atender, ¿verdad? Que en ese momento era un problema serio en Brasil. Los niños en la calle estaban donde quiera. Así que, ajá, ajá, ¿Se escucha? sí. Que los efectos físicos siempre ocurren, Ujú, que a través de Kardec los espíritus abrieron una puerta al conocimiento y que siempre ocurren, ujú, ya sea como este artista Gasparetto, ah, como la escritura del sí. medium que escribe un mensaje. Sí, pero ya esos son efectos intelectuales. Cuando hablamos de efectos físicos, son los golpes, las cuestiones Pero físicas. siempre ocurre, Sí, sí, porque todo el mundo, independientemente de la religión que tenga o de lo que crea, habla de efectos físicos. En mi casa pasó esto, me movieron esto de sitio. ¿Qué es eso? O sí. sea, se rompió aquello. Exacto, pero en la parte investigativa habría que llevarlos a un lugar para que pasen en forma controlada y que se pueda observar para entender el fenómeno. Y es necesario eso. Para la investigación, sí, ¿No? para mí. Para el que la ve, no, pero Ah, una familia que ve eso, no, no, una familia que le tumban los platos por la noche y nadie sabe qué es, aparte de estar aterrorizada, pues eso es otra cosa. Pero, por ejemplo, nosotros como espiritistas queremos profundizar en nuestros estudios. Yo pienso que ya es momento de que entremos en eso, en repetir los fenómenos y estudiar los fenómenos. Repetir los experimentos lo hacen todos los científicos del mundo. Los científicos del mundo repiten los mismos experimentos de otros científicos antes, cientos de veces. Y de ahí es que sale el nuevo conocimiento, porque según la tecnología y el tiempo va pasando, se descubren detalles y se descubren formas de pensar las cosas de manera diferente. Pienso yo que pasaría hoy día si los espíritus narrasen de nuevo esos fenómenos. Simplemente yo lo pongo ahí a ver qué ustedes piensan como parte de la discusión. ¿Sería necesario tal vez aclararlo? Tal vez se profundizaría en los conocimientos del tema, se podría llevar, ¿verdad? Se podría llevar, ¿verdad? Puede llevar eso a nuevas investigaciones. Es simplemente curiosidad, porque hoy día, por ejemplo, estamos en un momento histórico donde la comunicación es mejor que nunca, pero de esa misma forma, la desinformación también. Entonces, ¿verdad? con la Hay, ayuda de la ciencia, ¿no? Que con la- cada vez se abre más a otras cosas diferentes, ¿verdad? entonces, ahora que hay el equipo físico para tal vez capturar mejor lo, lo que pasa en los efectos, aparte de lo que dicen los espíritus, pues pienso de que tal vez el momento, tal vez no, no sé, pero que ustedes piensan sobre la idea, ¿verdad? Yo pienso que sí, yo pienso que ya estamos, pienso yo que muchos de nosotros estaríamos preparados para eso. Centros como este serían el centro de investigación, ¿verdad? Y ya no practicaríamos un espiritismo artesanal
como yo digo a veces, o silvestres, sino que sería un poquito más dirigido a una investigación más seria. Que el fenómeno que yo estaba diciendo de que no se mezclan las pinturas, mira como Yagüez, mm, en el Teatro Yagüez hay historias de personas que han visto cómo ciertas puertas se abren y se cierran, mm, cómo se cierran y después no abren. Todo ese tipo de cosas forma parte del teatro y dicen, ¿verdad? Las personas de edad avanzada que son los espíritus que se quemaron en el fuego del Teatro Yagüez en los años 20. ¿Verdad? La gente asume eso. sí, Pero de es un fenómeno que yo nunca lo he experimentado, pero otra gente asegura que sí. la misma manera, esos cuentos se escuchan en hospitales y en edificios antiguos Sí. y en funerarias y etcétera. Pero la pregunta es, ¿cómo investigar eso seriamente? Hoy día hay cientos de programas de televisión que usted ve por internet donde van esta gente con las cámaras y van, pero no es de una forma seria, Y no es con el fin de ayudar, es solamente es con el fin de entretener. Por eso es que debemos aprovechar el momento de donde hay en sí la tecnología para hacer un trabajo serio, no lo contrario. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos esta mujer, ¿ustedes han visto esta mujer de New Jersey que tiene los pelos bien largos y las uñas bien largas, que es medio? Que le dice que habla con Caputo o algo así que se llama, es una medium de New Jersey, tiene unas uñas así, unos pelos rubios grandes. ¿No la han visto en cable? ¿No? Pues ella recibe a la gente y entonces tiene así un auditorio y dice, pues habla con tu abuelo y con tu papá y no cae en trance, sino que ella percibe y le dice a la gente, habría que investigar eso, porque no cae en trance. Ella está ella dice que está en un trance, pero ella no, el espíritu no habla a través de ella. Ella simplemente le dice a la gente cosas. Habría que ver qué tan, ¿verdad? Qué tan real es eso y se podría investigar desde el punto de vista donde ella lo hace. Es bastante entretenido, hay shows de eso, hay series de televisión de eso. Entonces, ¿dónde estamos nosotros los que creemos en la investigación seria? En lo que creemos, ¿verdad? En lo que creemos en que esto es serio, que no es para entretener. Ese es mi punto. ¿Eh?